A bordo de esta música continuamos nuestro viaje por la España sagrada, por la España ancestral, por la España del símbolo antiguo y que todavía ilumina y proyecta cosas interesantísimas. Es un auténtico pecado desconectarnos de nuestros ancestros y de sus conocimientos, y también de los misterios, que es una forma de la cultura. Estamos recorriendo una parte, brevemente, como en un viaje express, del País Vasco, 50 lugares mágicos del País Vasco, el libro de nuestro amigo Enrique Chazarra, editado por Sidonia, y que ha venido simplemente a lanzarnos, pues como unos puntos en el mapa. Una tierra apretada, una tierra pequeña en proporción con el resto del país, evidentemente, pero nutridísima no solo de misterios, de enigmas, de cuestiones ancestrales. Imaginaos la brujería o los códigos ocultos desde la prehistoria, la persecución de las brujas, los ritos iniciáticos, las cuevas, las apariciones, los seres mitológicos, sino que también, hay que decirlo, ha habido una gran cantidad de investigadores, de personas que, pues intentaban aproximarse a ese misterio, intentaban realmente atraparlo y contarlo, y dejarlo en legajos, y dejarlo en libros, y dejarlo en enciclopedias, que no es normal. O sea, si hay un lugar donde se ha escrito del misterio, es precisamente el País Vasco. Vamos a hacer una cosa, que es caminar de nuevo en busca del misterio y hacerlo poniendo fin a esa leyenda o esa verdad. Hablaba nuestro compañero Javier Pérez Campos de un barco varado en mitad de la nada y de un perro y un tripulante solos. ¿Por qué conecta todo eso con el misterio? Bueno, el barco, para que nos hagamos una idea, lo que está a la vista, lo que ha quedado ahora a la vista, es solo el casco, pero se intuye que debajo de la arena podría haber hasta 5 metros de barco, porque tenía 2 plantas. Nos hemos quedado con la historia de ese perro del capitán, el perro guardián del barco, que cuando los carlistas intentan subir a bordo para llevarse pues la mercancía que éste llevaba a bordo, el perro, enfurecido, pues defiende ese barco, hasta tal punto que los carlistas se ven obligados a disparar contra él y matar al perro. También tenemos a ese personaje, a esa persona que iba a bordo y que desaparece. Las crónicas no dejan ni rastro de él, como si se hubiera esfumado en esa historia. Algunos dicen que pudo ser acogido por una familia de Zarauz, otros que se lo tragó el agua, pero lo cierto es que no hay ni rastro de él. Y lo que ocurre es que de repente la leyenda, o quizá la historia que conocen los vecinos de Zarauz, acude también a los medios, porque allí nos contaron, Gary Berasaluce, el concejal de Cultura, a quien agradecemos su apoyo, pues nos relataba cómo era conocido en la zona que cuando los restos del Gustav, los esqueletos, los huesos del Gustav aparecían en la arena, algunas personas que se adentraban en ese casco, como hicimos nosotros, sentían un frío muy especial. Aunque fuera hacía calor, cuando uno atravesaba esas últimas maderas, sentía un frío que no era normal. Pero lo más sorprendente, y que también nos relataba Gary, es que en algunas noches frías, noches de temporal, noches de niebla, aún se escuchaban unos ladridos de perro que parecían surgir de las aguas. Tres y 11 minutos. Una leyenda, bien. Un casco en mitad de la playa, bien. Y una historia en un lugar que puede ser considerado turístico, pero que de pronto llega el temporal y se desentierra algo que solo los más antiguos conocen. Bueno, y nos impresionó además que nosotros acudimos a verlo cuando había bajado la marea. Eran las 5 de la tarde aproximadamente. Pero cuando regresamos al sitio para grabarlo de noche, lo que descubrimos es que las aguas habían vuelto a tapar los restos del Gustav, y era todavía una imagen casi más espectacular, porque algo que estaba allí, que sabíamos que había estado allí unas horas antes, que nosotros habíamos grabado, de repente prácticamente había desaparecido. Tuvimos incluso que adentrarnos en las aguas para ver sobre las olas pues los últimos trozos de ese barco varado en la playa. En esta ocasión, Enrique, los sonidos, como en La cueva, que es portada de tu libro, son protagonistas.
la gente, por algún sentido, durante generaciones, conecta con la historia antigua porque se oye un ladrido, un lamento, un alarido de aquellos que fueron asados vivos dentro de la cueva. Es decir, el sonido es el último nexo con el misterio. ¿Y se escuchará algo en nuestro siguiente destino? El nombre es sugerente, porque hemos oído hablar de él. Sabemos de investigaciones. Es más, hace poco se halló casi casualmente, en mitad de unos supuestos orbs, algo que cruzaba la pantalla dentro de las alas de ese palacio. Un rod, posiblemente, un bastoncillo volador, un insecto raro, pero que desde luego es sorprendente. Y es que en ese lugar hay muchas sorpresas desde la antigüedad. Hablamos del Palacio de Narros. Continúa el viaje, Enrique, ¿dónde vamos? Pues como tú hubieras dicho, en el mismo Zarauz, en primera línea de playa, tenemos el Palacio de Narros, ¿no? Un impresionante palacio que fue usado por la reina Isabel II para, digamos, como residencia veraniega, que incluso llegó a poner de moda en el mundo de la nobleza el veranear en la zona de Zarauz, porque venían, digamos, nobles de toda Europa, incluso de España, a veranear, ¿no?, en esa zona de Zarauz. Pues bien, en este palacio siempre ha habido tradición de que ocurren fenómenos extraños. Es voz populi en Zarauz de, bueno, que hay apariciones, fantasmas, en fin, todo ese tipo de fenomenología. Y de alguna manera la historia es curiosa, ¿no?, porque aquí se entremezcla un poco todo ese tipo de supuestos sucesos extraños con la, digamos, leyenda y con la carga histórica pura y dura de los hechos, ¿no? Cuéntame primero un poco, aunque sea en una fotografía, sí, los sucesos. ¿Qué dice la gente que ocurre? Para luego ir a la historia y ver si hay algo que tiene un nexo de realidad, que es lo que tú has hecho en este libro. Concretamente, hay una sala en este palacio que se denomina la Sala Azul, por el tipo de decoración que tiene, que resulta que, bueno, ahí hay crónicas, hay testimonios de personas que dicen que, bueno, hay, digamos, presencias, hay cuadros inquietantes, sobre todo de una monja, que es curioso que la última, digamos, el último dato que podemos aportar sobre esta monja es una monja que nació y vivió en Vitoria, Micaela de Aguirre, que tiene una historia también muy curiosa. Y hay un escritor, Luis de Coloma, que resulta que dice que él, cuando estaba alojado en el palacio, en esta Sala Azul, vio como la monja del cuadro se movía, que ese cuadro se movía, y lo cuenta de una manera como que no era una ensoñación, ni mucho menos. ¿De qué año hablamos, Enrique? Pues hablamos de 1912, exactamente. Hay que decir que Luis Coloma es el escritor que, bueno, se inventó el relato famoso del ratoncito Pérez, y de esa manera lo detalla en sus crónicas, ¿no?, que él, digamos, tenía mucha inquietud en esa sala y de alguna manera fue testigo directo, en una ensoñación, insisto, de cómo ese cuadro se movía, ¿no? Es más, estoy recordando que la investigación que tú antes comentabas, realizada por el grupo EFTA en su época, intentaron grabar este cuadro y no había manera de que la cámara, digamos, el objetivo enfocase de una manera correcta el cuadro, cuando en otros puntos de la sala no había ningún problema de este tipo, ¿no? Entonces, este testimonio, incluso con testimonios que en el mismo pueblo son muy conocidos en cuanto a oír ruidos, lamentos, luces cuando, digamos, no hay nadie dentro del palacio, o sea, la típica fenomenología de otros palacios y lugares de estas características, pues se dice que son habituales en este Palacio de Narros. Vayamos al trabajo del investigador, auténtico y honesto. Vamos a ver qué hay en la historia, vamos a ver si hay otra raíz, ¿no? Sí, se cuenta que, bueno, está constatado de alguna manera que en 1572 llegó a la playa de Zarauz un náufrago, el cual era un hugonote, un cristiano protestante que abrazaba la doctrina calvinista, que, digamos, venía huyendo de Francia porque se estaba cometiendo lo que era la masacre de los cristianos, ¿no?, en la noche de San Bartolomé, un 24 de agosto. Entonces este náufrago fue acogido por los señores de Narros y entonces, bueno, llegó a un estado lamentable, de alguna manera intentaron salvarle la vida, pero al final se les fue y falleció en la Sala Azul, ¿no?, que antes estábamos comentando. Se cuenta también que este hombre, cuando fueron a dar la extrema unción, resulta que, como, digamos, el cura era católico, se negó a que, digamos, a recibir ese último sacramento y murió sin ningún tipo de extrema unción, ¿no? Entonces, claro, la gente, hilando de alguna manera, pues relaciona, digamos, esos sucesos extraños de la famosa Sala Azul con la presencia de este hugonote, que incluso se dice que en el aniversario de la matanza que te estoy comentando, esos todos los 24 de agosto, como que los fenómenos se reproducen con mayor virulencia en esta Sala Azul. Vías abiertas, redes sociales en constante actividad y cuestiones, opiniones, quizá sugerencias, quizá futuros casos, eso sería maravilloso, para nuestro amigo Enrique Chazarra.
Pues Silvia Pallarés pregunta qué similitudes hay con lo ocurrido en Ochate y lo acontecido en la Musara. ¿Puertas a otras dimensiones? Hombre, ya sabéis que yo en el tema de Ochate soy más que crítico, ¿no? Porque, digamos, la parte histórica, de alguna manera, se está demostrando documentalmente que la historia que se nos ha contado de las epidemias y de Ochate asolado por esas... Sigue siendo el gran clásico de todas formas, sí. Y hemos visto ahora mismo el fenómeno de que la primera pregunta... Sí. Siempre es Ochate. Incluso, o sea, bueno, se haga lo que se haga y se diga lo que se diga, va a ser siempre como el faro del misterio, ¿no? Claro. Y más que nada, mucha gente, bueno, en estos días de promoción, en medios de comunicación, la pregunta, digamos, obligada que hace la gente, oye, ¿está incluido Ochate en este libro de los lugares mágicos, no? Y es antes lo que te comentaba, ¿no? Digamos, documentalmente, la parte esa histórica, de alguna manera, bueno, se está demostrando que, digamos, lo que cuentan los archivos, los legajos, no coincide un poco con la historia oficial de esa maldición, de esas pestes, ¿no? De estas epidemias. Al parecer hubo epidemias en esa zona y que fueron bastante habituales, pero no de esa manera, no de la forma tan dramática y tan selectiva, ¿no? Que afecta no solo al pueblo. Y por otro lado están los testimonios, digamos, las experiencias que dicen vivir ahí la gente, que claro, eso al final es muy subjetivo, muy personal y de alguna manera, ¿algunas tendrán explicación? Pues no te digo que no. Oye, yo aprovecho que te tengo aquí, Enrique, y que tú sabes que además, bueno, creo que de los primeros lugares donde hablamos del inicio de la investigación crítica, y yo por lo menos, por ejemplo, al primer investigador de esta historia, Perdomo Muguruza, yo tengo un afecto personal. Muchas veces durante años no tenemos ninguna conexión, pero me parece una persona bastante entrañable y no sé hasta qué punto... ¿Por qué surgió? Que sigue siendo un misterio, ¿no? Todo como surgió y como ya conoce nuestra audiencia y hemos hablado 1000 veces. Pero ya que tengo aquí, aprovecho. Mira que hemos estado tú y yo veces en Ochate, ¿eh? Sí. Pero tú muchos años antes que yo, y con otros investigadores y en tu juventud. Sí. ¿Nunca has tenido ningún tipo de experiencia, sensación, algo que de verdad te llama? Las voces, quizá, ¿no? Hombre, yo más que nada, bueno, están las míticas psicofonías, ¿no? ¿Y esas les has llegado tú a dar una solución o no? No, en absoluto, que va. Además cumplen, digamos, las típicas características de las psicofonías, ¿no? Que cuando uno oye muchas psicofonías dice, bueno, pues esto parece una grabación, vamos a considerarla auténtica, ¿no? Sin fraude por medio ni nada por el estilo. Yo he estado muchas noches allí en este despoblado y la verdad es que a mí siempre la zona me ha inspirado, digamos, buen rollo, ¿no? Como se suele decir habitualmente. Más paz que otra cosa. Por eso, entonces en ese sentido, digamos, no tengo ninguna experiencia ahí personal de decir a nivel de sensaciones, pues he sentido algo raro, ¿no? Al contrario. Pero es lo que antes comentaba, ¿no? Muchas veces, aunque digamos la historia oficial documentalmente cuenta una cosa de lo que digamos ya la tradición y digamos el icono del misterio cuenta, pues claro, esos testimonios, hay muchos testimonios que están por resolver y de alguna manera se me ocurrirán testimonios como el del mítico Miquel Colmenero, que cuenta su digamos experiencia en Ochate y yo le conozco hace un montón de años, ha contado la historia repetidas veces en de la aparición de dos seres como muy espigados y bueno, flamígeros. Y guarda cierta coherencia, ¿no? La verdad es que es un testimonio que tampoco puedo decir, bueno, pues habrás visto cualquier cosa o te lo estás inventando, lo que sea, ¿no? O sea, igual no es tan sencillo. Eso lo reconozco al margen un poco de esa investigación histórica que demuestra lo contrario, ¿no? ¿Y tú crees que en aquellas psicofonías famosas, que no vamos a poner otra vez, pero que decían Pándora o que hace una puerta cerrada, tú crees que tú estabas prácticamente en todo ese momento, ¿no? En toda esa acción, que no hay ningún fraude? Sí, porque yo, bueno, en este caso juego un poco la ventaja de que viví esos años intensamente, conocía a los personajes implicados, conozco las historias de primera mano, porque con el paso del tiempo se han ido tergiversando, y yo sé que, bueno, que había buena fe y, digamos, un buen hacer por los investigadores que en su momento grabaron estas grabaciones ahí en la Torre de Ochate, sobre todo. Aunque no queremos entrar en la polémica, porque muchos dirán, bueno, realmente Ochate pertenece al condado de Treviño, que claro, pertenece a Burgos. Pero eso son otras cuestiones. Vamos con más. Borja dice, casualidades de la vida, hace 2 semanas estuve currando en Zarauz, tiene algo este pueblo, no sé qué es, pero es algo extraño. Que es hermosísimo, ¿no? Que se come de maravilla. También, ¿no? Y que tiene mucha historia. Y una necrópolis fascinante, además, también, que tendremos que contar algún día. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una escena también que a mí me impresionó, porque Gary Berasalucer llega un momento en que nos enseña también una parte del museo y dice, bueno, bajad pero conmigo. Pero me está diciendo que Gary Berasaluce, concejal de Cultura, es un auténtico entregado milenario. Sí, bueno, no te voy a contar hasta qué punto. Pues le mandamos un abrazo, porque te lo decía antes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que hay lugares con muchos misterios o que hay gente con redaños que se pone a investigar? Es una diferencia interesante, porque de repente hay entusiastas que empiezan a arrastrar con todo y a sacar cosas, y en otros sitios es que no hay esa persona. Claro, y si además está en la posición de un concejal de cultura que puede ayudar a que todo esto se cuente y se divulgue, pues desde luego es una labor encomiable, ¿no? Y Gary nos condujo hasta el museo, bajamos a un sótano y lo que descubrimos es que el suelo era completamente acristalado y debajo lo que se veía era una necrópolis que tenía miles de años, los esqueletos perfectamente formados, uno al lado de otro, casi en hilera. Ellos habían
hecho unas obras impresionantes para que todo estuviera perfectamente acondicionado, para que esos huesos perduraran, y lo que nos decían es que la necrópolis se extendía probablemente hasta los propios jardines del Palacio de Narros, y que quizá esto tuviera también que ver con la historia, pero lo más sorprendente es cuando nos conducen a la iglesia parroquial. Imagínate una iglesia amplia, justo al lado del altar había una gran alfombra que recorría toda la iglesia, y dice, bueno, es que la necrópolis también llega hasta aquí. Y en ese momento, en la oscuridad de la iglesia, Gary descorre esa alfombra y lo que encontramos es una franja de suelo de cristal y debajo esa necrópolis, esos huesos. Pato dice, si ya de carne y hueso las monjas son inquietantes, no me imagino ver a una en un cuadro y encima moviéndose. Inquietantes porque también este hombre, muchos son muy amables, ¿no? Ya, pero por las vestimentas más que nada. Bueno, sí, tipo espectro a veces y se ven... Claro, ya. Cuando son algunas, pues eso, que van muy como las tapadas. de Reina Sofía, vamos, como las que parecían el Reina Sofía. Exacto. Entidad Oscura dice, a veces cuando hay temporales salen a la luz cosas que llevaban ocultas muchos años y que sorprenden. Iker Hurtado, Euskadi, profunda tierra de leyenda y mitología. Aquí os esperamos siempre. Borja nos dice, si hay un lugar que tiene magia, es Urbasa. Estamos muy de acuerdo, pero nos marchamos, casi como cierre, como broche, a otro palacio, mucho más desconocido. Bueno, el de Narros yo creo que es bastante desconocido. El palacio, dice Enrique, maldito de Güeñes. Así que cogemos el GPS y nos colocamos en situación. Esta vez vamos a la provincia de Vizcaya, en la localidad de Güeñes. Aquí uno se encuentra con una estampa curiosa, ¿no? Porque ves un palacio del siglo XVIII, pero que se ve como que está inacabado, como que no lo han acabado de construir, ¿no? De finalizar. Y realmente su historia cuenta eso, ¿no? Que en su época el señor Baltasar Hurtado de Amézaga construía este palacio y digamos que tuvo una muerte repentina, por lo cual quedó inacabado el palacio. Entonces, a partir de entonces ya, bueno, las habladurías de la zona ya comentaban incluso que a este noble le habían echado los nobles de la zona también una especie de maldición y una especie de... incluso que habían ido a donde un hechicero de Balmaseda a pedir sus servicios para, digamos, echarle una especie de maldición a este hombre para que no acabase ese... Un trabajo de magia negra, ritual, ancestral vasca. Eso es. Tienen que buscar al individuo que hace estos trabajos en Balmaseda para que lance, ¿no?, un poco el sortilegio contra el palacio. Lo que pasa es que estas son historias que se mezclan un poco con lo que es la leyenda, ¿no?, pura y dura, el relato legendario, con esos relatos históricos que a veces no sabes dónde empieza una cosa y dónde acaba otra, ¿no? Y luego, paralelamente a estas historias, pues tenemos también más historias de aparecidos y de fantasmas, porque resulta que un hijo de Amézaga, de este señor, digamos, pues bueno, falleció también muy joven, y resulta que sus ropas fueran donadas a otro muchacho vecino en la zona. Y cuando, digamos, este chaval también falleció, de alguna manera su madre, pues bueno, entró en un estado de desconsolación total, hasta tal punto que todavía se cuenta que los gemidos y los, digamos, lamentos de esta madre desconsolada todavía se escuchan en el palacio, ¿no? Y es curioso que yo, en las ocasiones que he visitado este palacio, me encontraba gente aficionada al misterio haciendo psicofonías, ¿no?, intentando captar esos lamentos, porque son conocedores de esta historia y de alguna manera quieren registrarlo en sus grabadoras. Que cada uno tiene sus tendencias, y Clara, antes de entrar en esta última hora de Milenio 3, le agarraba casi por la pechera a Enrique Chazarra y decía, oye, ¿y en esa cueva se pueden hacer psicofonías? Pues no sé si se puede o no se puede, pero Clara lo hará seguro, estoy más que convencido. En fin, 50 lugares mágicos del País Vasco, un viaje entrañable, casi en titulares, Enrique, el lugar más luminoso, más hermoso, más bello, sin menospreciar a ninguno, sí, pero donde tú te has sentido como más hilado, ¿no?, con la naturaleza, con el misterio, con la historia, no lo sé. ¿Cuál te viene a la mente? Es casi a bocajarro. Amboto. Amboto. El monte Amboto. Lo reflejo en el libro. ¿Con qué cantidad de leyendas, de misterios, de aparecidos? O sea, es que son lugares con esa belleza paisajística que, si realmente los seres mitológicos de la mitología vasca existieran, tienen que estar ahí. Porque ¿Y por qué nacieron ahí y se identifican? Pues por algo será, ¿no? Además que es curioso porque esa zona, bueno, sabes la típica leyenda de la dama de Amboto, ¿no?, de Mari, que dicen los lugareños de la zona que ven una bola de luz, una bola de fuego atravesar los cielos. Y es curioso porque recorriendo esos parajes me he encontrado con abueletes de cierta edad que dicen, no, esto no son leyendas, nosotros hemos visto pasar por el cielo a esa luz, ¿no? Y son testimonios auténticos que dices, bueno, ¿dónde acaba el mito, dónde acaba la leyenda y qué han visto esta gente, ¿no?
¿Y el lugar de sombras? ¿El lugar de oscuridad? ¿El lugar donde hasta la mente aséptica, honesta, racional también de nuestro amigo Enrique Chazarra, que ha pasado por todas las fases del investigador, se ha llegado a sentir intranquilo, se ha impresionado, pero en el otro sentido? Pues en la cueva de Sandail, la que comentamos al principio, porque en varias ocasiones que he ido pues bueno, a sacar fotografías, a visitar la zona y captar fotografías adecuadas para el libro, recuerdo una tarde lluviosa, casi de tormenta, que estaba ahí solo en esa cueva, y la verdad es que en la zona de la ermita, hay dos zonas, ¿no? Un extremo donde está la ermita y otro extremo donde empieza la cueva profunda, ¿no? Donde se confirma esa leyenda que antes comentábamos, pues esa sensación de estar ahí en las entrañas de la tierra, en esa situación, bueno, reconozco que es algo más subjetivo y a nivel de sensaciones y personal, pero ese malestar de igual sugestión, llámalo como quieras, pero de alguna manera de no estar cómodo en ese momento, ¿no? Amigo Enrique Chazarra, me trae Carmen ahora mismo una fotografía. Gracias a Diego. No, sí, es que Diego... Lo que pasa es que no tenemos fotos nosotros de Diego cuando tenía 17, 18, Diego, 19 años. A ver Diego, qué pinta está tenía, claro, el amigo Diego. Es un robot, lo sabe la gente, es un bot. Hay una foto, creo que es de 1996 inicios. Han pasado, Enrique... Qué buen momento, mira, es bonito. Fíjate. Han pasado 18 años de esa fotografía. Casi nada. Y ahí están dos imberbes. Uno es Enrique Chazarra, otro es servidor, acompañados de la Torre do Chate, de unos árboles sin hojas, del símbolo del misterio en el condado de Treviño, y casi nada. A nuestro lado, un hombre que se llama Fernando Jiménez del Oso. Pues amigo Enrique, que me alegra muchísimo, que tengas mucho éxito, y sobre todo que el éxito, ¿sabes cuál es? Que mucha gente, da igual, mucha, poca, yo espero que muchísima, vaya a estos lugares, sienta otras cosas, viaje con esta calidad del conocimiento, del cariño y el amor que tú le has puesto, y se reactive ese recorrido por la España mágica, que es una cosa que no es fácil y que muchos intentamos hace mucho tiempo. 50 lugares mágicos del País Vasco, y el que más te ha impresionado, créeme que te comprendo, una cueva. Me alegra mucho que estés aquí, compañero de tantas aventuras y de tantas historias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. Mucha suerte, Enrique. Gracias, Iker. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. 3:30 en punto. Y la música. Y muchas personas dirán, ya se va abriendo lentamente un archivo envuelto o con una funda recubierto de una extraña piel. El archivo de Clara Tauces. Y creedme que a mí este caso me puso en su día la carne de gallina. Y ese nexo ya está trazado y ya nadie lo cambia. Leíamos 2 recortes la semana pasada, Clara, y no pudimos abordar el asunto. Esta noche la fortuna o el infortunio hace que sí, que lo abordemos. Repíteme, por favor, aquellos titulares en El Mundo sorprendentes. Sí, eran de febrero del año 95, como catalogados como fenómenos paranormales. El titular era: los poltergeist toman un piso en Coslada. Y luego añadía: los vecinos dicen que hay ruidos extraños en un piso que está vacío. Empezábamos esta historia de esta noche a lomos de la actualidad. Una celebrity investigaba, al parecer, una extraña muerte, un pasado tumultuoso, a raíz de la obtención de una fotografía. Pero hemos dicho que son cosas propias de este tiempo. Ahora casi vamos a la prehistoria. Hablar del 95 es hablar de la prehistoria, de otra España, de otro mundo. Pero el misterio también estaba ahí. Y en este caso no es un lugar de lujo, no es una celebrity, no es una hija de una persona famosa, no es un compartir en tiempo real todo lo que está pasando, no es otra cosa, es Coslada, es un barrio de clase obrera, es un barrio de gente trabajadora, humilde, y en un piso de tantos, en un bloque de tantos, parece que empieza a ocurrir algo. Pues sí, estamos hablando efectivamente de una localidad obrera que, de hecho, pues hay que decir que son todo bloques muy muy parecidos en esa zona. Por la construcción, tal y como son, es difícil que sepamos cuál es uno y cuál es otro si no conocemos bien el lugar.
Pero aquí ya se hablaba de, los vecinos lo conocían precisamente como la Casa de los Espíritus. Y esto que surge precisamente en el año 95, en febrero, viene pues porque según los vecinos, en un piso de uno de esos bloques, concretamente en la calle Doctor Barraquer, no vamos a decir el número, los vecinos denunciaron que ocurrían fenómenos extraños y que lo curioso o lo sorprendente es que nadie habitaba allí, no había ningún inquilino en ese momento. El tipo de fenomenología era muy concreto. Se escuchaban ruidos y golpes en las paredes. Por la noche, en algunos vecinos que pues llegaban a casa un poco más tarde, también afirmaban haber visto grandes sombras en el portal que recorrían tanto las paredes como el techo. De hecho, los últimos inquilinos, hasta ese momento, se vieron obligados a abandonar la vivienda. Permanecieron allí 2 años, aguantaron 2 años, estaban de alquiler. El piso en realidad pertenecía al propietario, era de Barcelona, por allí no aparecía y eso lo gestionaba una agencia, ¿no? Llegó un momento en que ya no aguantaron más, ya no pudieron más y se marcharon. Era una pareja joven con un niño de corta edad. Y es precisamente cuando ellos se marchan cuando los vecinos dijeron, bueno, pues ahora dejaremos de sentir estas cosas. Y resulta que los vecinos decían que se habían acrecentado, que esos ruidos y esos golpes seguían escuchándose tanto de día como de noche. Esta joven pareja, durante ese periplo de 2 años que no sabían bien cómo solventar esta situación, habían acudido a un vidente, un presunto vidente, vamos a decirlo así, quien acudió a la casa y les dijo que no ellos tenían ese problema, no era un problema de ellos, no era un problema que les estaba sucediendo a ellos en lo personal, pese a que el hijo había enfermado con una enfermedad relacionada con la sangre que en teoría era hereditaria, pero que ninguno de los miembros de la familia, tanto de él como de ella, la tenían, o sea que no sabían cómo lo había contraído. Decían que no era un problema de ellos, sino del lugar, y que por tanto los fenómenos les iban a continuar sucediendo. Ellos también escuchaban estos ruidos y estos golpes tan extraños que decían que era como si vinieran del interior de las paredes. Y un día, en medio de todo ese caos, en un momento de desesperación, una intuición, llámalo, no sé cómo llamarlo, pero algo que no es muy normal, la verdad. Y esto es lo curioso, porque si ellos hubieran conocido esta historia anteriormente, pues entonces podemos hablar de una especie de contagio psíquico, de sugestión, pero ellos no sabían absolutamente nada. Deciden, aparte que habían también protagonizado el movimiento de objetos, decían, ¿no? Sin que nadie los tocara, tenían la constante sensación de no estar solos, de que alguien los vigilaba, y en esos momentos ya de gran desesperación no se les ocurre otra cosa más que quitar el papel pintado de una de las habitaciones, porque, como digo, ellos tenían la sensación de como que el ruido venía de dentro de la pared, y se encuentran justo debajo con unas extrañas marcas, unas pintadas que yo no he llegado a ver porque no pude. Yo cuando llegué a la casa ellos habían ya abandonado el inmueble, pero las definieron como dibujos y símbolos de corte nazi y una estrella de David y un nombre dentro. Un nombre que a ti te da mucho miedo, Iker, eso lo vamos a decir. Charo. Sí, que no es que me dé miedo por el nombre, por supuesto, sino que me da miedo la situación de que tú quites un papel pintado de los años 60-70 porque crees que en tu familia algo está ocurriendo, que en tu casa algo está pasando, y que lo que te encuentres no sean garabatos de niños, no sean cosas, sino que sea un nombre perfectamente escrito, con un significado, en mitad de la pared, sin ningún otro mensaje.
Charo, simplemente. Sí, dices, como una pintada, pero ¿por qué alguien la puso ahí? ¿Qué sentido tiene todo eso? No sé si llegaron a averiguarlo. Bueno, pues la verdad es que ellos no se quisieron parar a averiguarlo y directamente se marcharon de ahí. Y entonces, bueno, pues es cuando llega este caso a mí y yo indago en la medida de mis posibilidades, porque claro, no siempre tienes la suerte de que puedes hablar con los testigos directamente, pero bueno, se hace lo que se puede y se intenta, y algo sí que descubrimos. En este caso, Clara, hay que ser muy conscientes. Yo me acuerdo que me impresionó mucho esta historia porque posiblemente era la primera vez que yo leía en un medio de comunicación nacional que un grupo de jóvenes, desde luego con presupuesto ajustado, era otra crisis la del 95, pero era otra crisis, tenían que abandonar un piso por una única cuestión: los fenómenos que estaban ocurriendo dentro. Y aquella descripción y descubrimiento de los signos y el nombre fue como el detonante. A mí, yo no había escuchado nada parecido hasta aquel momento. Además, bueno, en este caso no sabemos si la sugestión pudo jugar un papel importante o no, pero lo que sí está claro es que ellos no buscaron en ningún momento hacer algún tipo de negocio o de hacerse notar o darse popularidad con este caso, porque como digo, ellos ni siquiera se llegó a publicar sus nombres, se marcharon de allí y el caso fue denunciado por los vecinos de las viviendas de alrededor, es decir, de los pisos de arriba como de abajo, etcétera. Que seguían escuchando grandes golpes, movimientos de objetos, de muebles, lamentos dentro de ese piso donde no había nadie, sí. Y estaba perfectamente controlado y cerrado, que no había nadie. Exacto. Entonces, bueno, pues cuando llegué, como digo, ellos ya no estaban, no había portero físico, no es como hablamos, es de unas viviendas que, en fin, no cuentan con grandes lujos, el piso de hecho era muy pequeño. Y bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con algunos vecinos que, si bien estaban un poco reacios a contar un poco la historia, sí que me confirmaron que todo ello era cierto. Es decir, todos con los que hablé me decían que efectivamente se escuchaban esos golpes y que, bueno, pues que no sabían de dónde procedían, o sea, procedían de esa vivienda, pero sabían por qué se producía este ruido, ¿no? Pues, ¿qué haces en estos casos? Empiezas a indagar por todo lo que puedes, ¿no? Entonces visité un bar de la zona próximo al bloque de viviendas y allí coincidí con otros vecinos y de la zona y también del inmueble, quienes me confirmaron que hacía 3 años, anteriormente a que esta pareja habitara en ese piso, lo había ocupado una mujer que, al parecer, según me dijeron, se dedicaba a la evidencia. Me contaron que practicaba la Ouija y que realizaba otro tipo de rituales que yo, la verdad, por sus conocimientos no me sabían definir, ¿no? Decían cosas raras, y sabemos que eso es muy amplio. Pero sí que me confirmaron, o bueno, por lo menos me dijeron que sabían que ella había comprado una bola de cristal en una tienda del barrio. Entonces, la calificaron, si no me equivoco, para que veamos, sí. Año 95, personas, vecindario, asustado, una pitonisa que hace cosas extrañas en un piso que luego se ha quedado marcado. ¿Sería el nombre? ¿Tendría algo que ver? Aquí esto es un poco, por lo menos dentro de las pesquisas de lo que yo pude llegar a conocer, pues ahí está un poco la resolución de lo que es el caso, ¿no? Fui al lugar donde esta mujer decían que había comprado la bola de cristal, más que nada porque ellos la habían conocido y sabían un poco, podían explicarme, a ver, esta mujer exactamente a qué se dedicaba, o que algún dato que pudieran darme o facilitarme incluso la posibilidad de hablar con ella, si es que mantenían aún su contacto, pese a que ella no viviera ahí, ¿no? Y era una cristalería donde había comprado la bola, y ellos me dijeron que efectivamente esta mujer había comprado una bola de cristal y había habitado en ese piso, y la sorpresa vino cuando le pregunté si recordaban su nombre y me dijeron que se llamaba Charo. Poco más pudimos hacer en este caso, porque a veces aunque tienes buena voluntad y te trasladas a los sitios y intentas hacer lo máximo posible, pues es hasta aquí donde yo pude averiguar. No pude localizar a la tal Charo, ni hablar, como digo, con los inquilinos del piso, pero desde luego estaban bastante asustados, por lo que me dijeron los vecinos, para haber tomado esa decisión, sobre todo cuando ya el caso empezó, que enfermó
el niño, ¿no? Yo quisiera hacer un poco un matiz, ¿no? Y una cosa es que a ti tú sepas que en ese piso, por ejemplo, que has estado, han estado ocurriendo algún tipo de ritual, práctica de Ouija, de ceremonias de cualquier estilo, y que tú te traslades a vivir ahí. Entonces es fácil pensar que la sugestión puede hacerte, pues oye, como sabes que aquí ha habido cosas raras, pues yo siento cosas raras. Pero esto es justo a la inversa, es decir, ellos empiezan a notar cosas raras y es cuando tiran del hilo, cuando descubren que ahí se hicieron cosas raras. Imagino, en virtud de lo que ha ocurrido muchas veces con la prensa generalista, que esos signos nazis, pues quizá podrían ser signos de invocación, símbolos rúnicos, cosas que quizá la prensa general no comprendió, como ha pasado muchas veces con el asunto del satanismo y demás, y que tendrían otro sentido. Ahora, un rito de pintar las paredes, el papel pintado, que quizá no era reciente porque tuvo que ser arrancado prácticamente, la coincidencia del nombre, hay algo que se nos escapa, ¿no? ¿Era la misma Charo la que hizo una invocación con su propio nombre? Claro, hombre, yo pienso que sí, sería muy extraño que realmente haya habitado una persona ahí que se llame igual y que ese nombre esté en las paredes, ¿no? También es extraño que ellos decidan quitar el papel pintado y descubran justo donde lo han quitado eso, ¿no? Eso también es un poco casual, ¿no? O ellos realmente eso que notan o eso que perciben viene de algún punto tan concreto que deciden arrancar el papel. Hay algún caso de personas que ante lo que está ocurriendo arrancan el papel y también encuentran signos, la llamada casa del pentáculo, otro suceso, o yo estoy recordando como imagen, y además esa la viví, en la Avenida de la Paz hace muchísimos años, están tirando un edificio en Madrid y claro, queda una casa como con el esqueleto. Entonces uno ve el interior de las... y es una imagen siempre, ¿no? Es un poco la columna de una casa. Quedan paredes blancas. Y en una pared blanca, que vaya usted a saber qué habitación sería, a mí eso me impactó. La cara de un demonio, pero la extensión de toda una pared blanca sin nada más. Y en un lateral, no en el centro, en un lateral, la cara de un demonio perfilado solo en negro. Y una cara que además no era la típica cara de un dibujante o de alguien que intenta frivolizar, una cara que tenía un contenido que impresionaba realmente y que estaba ahí. En Zaragoza pasó algo parecido. En Zaragoza otra construcción, fue noticia también, aparecieron unos signos y una cara. Ha ocurrido en algunas ocasiones, pero quizá nunca con la intensidad, sea por lo que fuere, de echar a los inquilinos. Claro, bueno, es que hay que tener en cuenta que de puertas para adentro, quién sabe lo que cada uno hace en su casa, ¿no? Y qué gustos tiene y qué particularidades pues practica, ¿no? Estas cosas a veces son muy íntimas hasta que algo lo pone de manifiesto por circunstancias muy diversas, como puede ser el encontrarte tú con este esqueleto en medio de la ciudad y algo que se suponía era íntimo de repente está a ojos vista de todos. El archivo de Clara Tavoces. Y ahora rápidamente vamos a marcharnos con uno de los nuestros. Vamos a marcharnos con un compañero, con Nacho Ares. ¿Puedo adelantarlo? Sí, en este caso sí, porque es toda una autoridad y hay que presentarlo como esos que salen con un... ¿cómo se llama? Esa persona, ¿no? El anunciador, o ¿cómo será? De protocolo. Porque yo creo que a muchos les va a sorprender. ¿Y por qué? Porque Nacho combina dos actividades absolutamente diferentes. Bueno, yo creo que hay muchos nexos, ¿no? La historia, la biografía de lo absolutamente ortodoxo, sus trabajos, por ejemplo, en revista de arqueología antaño, y el puro y duro misterio, no solo arqueológico. ¿Habrá pasado el test de Diego Marañón, por tanto? Vamos a verlo. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Soy Ignacio Ares Regueras, más conocido como Nacho Ares. Te voy a contar la historia de mi infancia. Nacho Ares es egiptólogo y escritor. No, pues no te escabulles en ese sentido y sé claro y directo y explícalo. Licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid. Creía que era un tío muy serio, muy inaccesible y es horario de taxistas y panaderos. El tema del contactismo efectivamente está ahí. Han hecho un análisis de ADN a los fetos de Tutankamón. Cuando llevan desde los años 90, los pobres ya miran en qué estado están. Espero que lo disfruten. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo creo que elegí
descubrí el misterio. Había un montón de ofertas en la biblioteca de mis padres en Valladolid y me decanté, al igual que ellos, por el misterio. ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca? En Egipto, en muchas ocasiones. ¿Cuál es su enigma predilecto? Si nos centramos a la civilización egipcia, todo aquello que está relacionado con la construcción de las pirámides y de grandes monumentos. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Y al que, por suerte, puedo volver muy a menudo es el Valle de los Reyes, en Luxor. ¿Existió una cultura madre? ¿Una edad de oro? No lo creo. Yo pienso que hemos evolucionado todos de una manera un tanto separada, sin tener contacto unos con otros, pero no creo que hubiera una cultura madre. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Del azar y la evolución, desde luego. Pero eso no implica que el azar y la evolución sea algo divino. Dios jugaba a los dados, ¿no?, que decía Einstein. ¿Qué hay más allá de la muerte? Vida. Me consta, una vida muy bonita. ¿Teme la llegada de ese momento? Más que la llegada, el momento de cómo se produce. ¿Supersticioso? No, en absoluto. ¿Es cierto que viaja con un oso de peluche? Es cierto, se llama Pacomio y tiene fotografías en todos los lugares del mundo donde he estado. Tiene 10 segundos para decirme cómo se construyó la Gran Pirámide. Dispare. Creo que se utilizaron rampas y algún tipo de maquinaria poco sofisticada que hoy no llegamos a comprender o entender. ¿Recuerda el mayor disparate que ha leído sobre la civilización egipcia? Sí, hombre, y se sigue leyendo que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. ¿Cuál es la tumba más sobrecogedora del Valle de los Reyes? Yo creo que la de Seti I, que es la más larga del valle, con una decoración impresionante. Tiene una serie de textos que nos sumergen en el mundo funerario de los antiguos egipcios, muchos de ellos todavía sin comprender realmente, y desde luego es un viaje no solamente al pasado, sino una forma de pensar muy remota. ¿Qué es lo que tanto le fascina de la princesa de Éboli? Su belleza, su misterio y sobre todo, que por desgracia sucede mucho en España, el poco caso que se le ha hecho a un personaje tan importante de la historia. Me han contado que vive en una casa con historia. Pues sí, allí estuvo Cervantes. Dicen que esa misma casa alberga hoy una momia. ¿Realidad o leyenda urbana? Es una realidad. Se llama Carliños y es mi compañero de piso. ¿Cómo se embarcó en la nave del misterio? Por azar, por amistad y por avatares del destino. Iker y yo somos amigos desde hace prácticamente casi 20 años. ¿En qué cree Nacho Ares? Creo en muchas más cosas de las que realmente reconozco. Antes hablaba de la vida más allá de la muerte, de eso estoy completamente seguro. Y también estoy seguro de que hay algo que, si bien no es cierto que nos manipule o nos maneje, está ahí, por lo menos se siente que está ahí. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Con el vértigo que tengo, hace poquito, dejarme caer por una pared de 40 metros, un acantilado al mar. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Pues siendo niño leyendo los primeros libros de Egipto. ¿A quién le encantaría haber conocido? A Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. ¿A qué tiene miedo? A pocas cosas. Hay algunas personas que dan miedo, pero realmente no tengo mucho pavor a este tipo de cosas. Un libro y una película. Un libro, Dioses, tumbas y sabios, de C.V. Ceram. Y una película, por el personaje, la actriz y el momento, los años 60, Desayuno con diamantes, de Audrey Hepburn. Un pintor y un músico. Un pintor, Diego Velázquez, sin lugar a dudas. Y un músico, Jean-Michel Jarre. Acabemos con un vicio confesable. Soy un romántico de comprar libros, CDs, DVDs y puedes creerme que jamás he pirateado nada. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.